Espera un segundito que está girando el sistema de grabado y cuando arranque yo te chiflo. Dale. Tarda un poquito. Ahí está listo, Sandra. Bueno, disculpen que no mantengamos el orden que deben tener las clases. Esto iba antes de lo de Guille. Es cortito, pero bueno, son varios conceptos que van a ser importantes durante toda la cursada y para entender qué son los virus. Vamos a hablar específicamente de la partícula viral extracelular, y como dice acá abajo, que se me va, pues no me entra en toda la pantalla, la partícula individual, infecciosa, y extracelular la llamamos virión. Y hablamos de virus cuando hablamos de una población de viriones. ¿Sí? Normalmente nos referimos a los virus, estamos hablando de una población de viriones. Esto es repaso de lo que ya vimos con Vicky. Los virus se pueden visualizar, la partícula viral se puede visualizar mediante microscopía electrónica, porque, como dijimos hoy, miden nanómetros. Esto es un ejemplo de una microfotografía electrónica, y este virus ya lo conocemos todos, es un coronavirus, que tiene, bueno, estas proteínas, que la habrán escuchado nombrar también, la proteína S o espiga, que le da ese aspecto de corona. ¿Para qué nos sirve el microscopio electrónico, además de para ver las características de la partícula viral, como son el tamaño y la morfología? También nos sirve para ver dónde se localiza el virus en la célula, porque ya después vamos a ver que los virus pueden estar localizados en distintos compartimentos, principalmente en el núcleo o en el citoplasma, pero también pasan por otras organelas, como en este caso vemos acá varias partículas virales en el retículo endoplásmico. En este ejemplo es un caso del virus del Nilo occidental o el West Nile virus. Entonces, el microscopio electrónico nos permite determinar el tamaño, la morfología, la localización celular, y esto es importante para poder clasificar a los virus. Esto también es repaso de lo que vimos hoy. El tamaño de la partícula viral lo podemos medir en nanómetros, y los virus más grandes, hasta hace poco llegaban hasta 400 nanómetros, que serían los poxvirus, uno de los más grandes, y más recientemente se descubrieron algunos virus más grandes que están en el límite de resolución del microscopio óptico. Entonces, el nanómetro es 1000 veces menos que una micra, o sea que los virus más o menos son 1000 veces más pequeños que una bacteria, por eso no los podemos ver que se miden en micras, por eso no lo podemos ver en el microscopio óptico común. Acá hay un ejemplo solamente de los tamaños. El virus de HIV, que es un virus que podemos considerar mediano, los virus más pequeños como los rinovirus o el virus de la hepatitis, y estos son los virus gigantes que se descubrieron hace poco, que son virus de ADN, que pueden medir hasta 700 nanómetros. Y acá los comparamos con un micoplasma y con una bacteria como Escherichia coli. Y comparado, bueno, se me fue, comparado también con un glóbulo rojo humano, para tener una idea de su tamaño. ¿Cuáles son los componentes básicos del virión o de la partícula viral? Todos los virus tienen un ácido nucleico único, o ADN o ARN, nunca van a tener los dos. Tienen una cubierta de proteínas y en algunos casos van a tener una envoltura. No todos los virus son envueltos. Ahora vamos a ver que tenemos virus desnudos y virus envueltos. Un virus desnudo, entonces tenemos el genoma, el ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, y una estructura proteica a la que llamamos cápside, que ahora vamos a ir en detalle a la cápside. Estos virus que no tienen envoltura los llamamos virus desnudos. Y esto es importante, después vamos a ver desde el punto de vista de la resistencia de los virus, importante para la epidemiología de los virus. Y en este caso tenemos lo que sería un virus envuelto, donde tenemos el genoma, la cápside proteica y la envoltura viral, viral que lo rodea, donde se insertan glicoproteínas de origen viral. Ya vamos a ver cuál es el origen de esa envoltura.
La envoltura viral los virus la obtienen de las membranas celulares. Por eso se trata de una bicapa lipídica de origen celular. Pero los virus necesitan modificar esta envoltura, sobre todo para reconocer el receptor en la célula, y por eso insertan en esta envoltura de origen celular, insertan sus propias glicoproteínas. La envoltura entonces la obtienen de las membranas celulares, principalmente de la membrana plasmática, en algunos casos de la membrana nuclear, y también del aparato de Golgi y del retículo endoplásmico. Entonces, como dice acá, es obtenida de la célula hospedadora, pero necesitan modificarla insertando sus propias proteínas. La inserción de las glicoproteínas virales, en el caso de los virus envueltos, estas glicoproteínas que sobresalen de la envoltura, se las llama espículas o peplómeros, ¿sí? Los virus desnudos no tienen estas espículas o peplómeros. Y ya vamos a ver qué función tienen esas proteínas, pero principalmente les permite unirse al receptor en la célula. Entonces, estas proteínas externas se llaman espículas o peplómeros, y algunos virus también tienen proteínas que forman canales. En este ejemplo es el virus de la gripe o de la influenza, que tiene esta proteína en la envoltura que se llama proteína M2, que es un canal de iones, que permite que ingresen iones al interior de la estructura viral y permiten que se separen ciertas proteínas y del genoma para que pueda iniciar su ciclo de replicación. ¿Sí? No todos los virus tienen estas proteínas que forman canales, pero en el caso del virus de la gripe, por ejemplo, sí. También existen virus que tienen lo que se llama una matriz. Las proteínas de la matriz generalmente en estos virus es la proteína más abundante, y normalmente la tienen los virus envueltos, y lo que hace es darle estructura y mantener la rigidez de la envoltura. Este es, por ejemplo, el virus de la rabia, donde tenemos acá en verde todas las proteínas de la matriz, que están entre la nucleocápside y la envoltura. La cápside, dijimos hoy que era la estructura proteica que recubre al genoma. Y esta cápside está formada por proteínas. Y estas proteínas generalmente es una sola proteína o proteínas que no varían demasiado, muy similares, uno o dos tipos de proteínas forman la cápside, y estas proteínas se las llama protómeros. Estas proteínas forman una unidad morfológica que es el capsómero. Entonces, el protómero, que serían las proteínas individuales, que dijimos que son generalmente de un único tipo, forman el capsómero, y varios capsómeros forman la cápside, que es la estructura proteica entonces que recubre al genoma viral. ¿Qué funciones tiene la cápside, además de proteger y transportar al genoma viral? Es importante para la unión y la penetración de los virus a las células, sobre todo en los virus desnudos. Vimos que los virus envueltos tenían esas proyecciones o espículas que le permitían unirse al receptor. Los virus desnudos, que no tienen envoltura, tienen sus receptores en la cápside, en las proteínas de la cápside. Y normalmente la cápside tiene los determinantes antigénicos contra los que se elabora la respuesta inmune. Son determinantes antigénicos que tienen los virus. ¿Por qué los virus construyen las cápsides con subunidades repetidas? ¿Por qué no tienen variedad de proteínas en su cápside? Uno es por la economía genética, porque como vimos hoy, los virus tienen genomas que son bastante pequeños, entonces utilizando pocos genes pueden construir toda su cápside. Y además por la fidelidad, que es
esto lo que implica construir con un único tipo de proteína su cápside es que si hay un error, la posibilidad de que se produzcan estos errores es menor o que se pueda salvar ese error fácilmente. En cambio, si son varias proteínas, pueden cometerse mayor cantidad de errores y llevar a que el virus no sea infeccioso. ¿Cuáles son las simetrías de la cápside? Vamos a ver a lo largo de la cursada que los virus pueden tener lo que llamamos una simetría icosaédrica, que son estos hexágonos, helicoidal, que es cuando las proteínas se enrollan alrededor del genoma del virus. No siempre van a tener esta forma alargada. Hoy veíamos la foto del coronavirus. El coronavirus tiene una simetría helicoidal, pero se pliega de tal forma las proteínas alrededor del genoma que le dan una forma esférica. Pero bueno, en algunos casos tienen esta forma más alargada o cilíndrica. Y después tenemos los virus que tienen simetría compleja. Un ejemplo es el caso de los poxvirus, que tienen esta forma de ladrillo, tienen cuerpos laterales, o los bacteriófagos, que tienen esta cabeza, este cuerpo y esta cola. Es decir, son virus cuya simetría no encaja en la netamente icosaédrica o la helicoidal. Y esto nos permite, es importante también para clasificar los virus. Esto no vamos a entrar en detalles. La simetría icosaédrica son virus que tienen, en general, su cápside está formada por 12 vértices, 20 caras. Estas caras son triángulos equiláteros. Este es un ejemplo de un virus desnudo que tiene proyecciones, que es una excepción, es el dibujito más conocido de los virus, es un adenovirus, que a pesar de ser desnudo, tiene estas proyecciones que le permiten unirse al receptor, pero es un virus desnudo. La simetría helicoidal es lo que les decía hoy, las proteínas de la cápside se enrollan alrededor del genoma. En general, este es un ejemplo del virus de la rabia con simetría helicoidal. Los virus, los virus animales, solamente tenemos virus envueltos con simetría helicoidal, no hay virus desnudos que tengan simetría helicoidal. Y la simetría compleja, otra vez acá tenemos los poxvirus, que tienen esta forma distinta al resto de los virus, y los bacteriófagos que veíamos hoy. ¿Cómo se produce el ensamblado de la cápside? ¿Cómo se unen las distintas proteínas de la cápside? No se sabe bien cómo ocurre, en realidad lo que hay es un autoensamblado. Se cree que cuando estas proteínas alcanzan una cierta concentración, cuando el virus está replicando, está sintetizando sus proteínas, cuando se alcanza una cierta cantidad de proteínas, estas, por movimientos térmicos, se acercan y se unen. Y estas uniones no son demasiado fuertes, pero permiten construir la cápside. Y una vez que formaron la cápside, tienen que encapsidar el genoma, o sea, el genoma se tiene que meter dentro de esta estructura proteica. Y esto ocurre porque el genoma de los virus tiene una secuencia de nucleótidos específicas que permite el reconocimiento por parte de las proteínas, porque si no, el virus podría encapsidar también genoma celular, que de hecho a veces ocurre, y esos virus se los llama pseudoviriones porque no tienen su propio genoma, y bueno, también reconocen estructuras secundarias. Lo que ocurre es que generalmente el genoma, a pesar de que los virus son pequeños, es bastante más grande que el tamaño de la cápside. Entonces el genoma de los virus se tiene que plegar. Y este genoma tiene cargas negativas. Entonces lo que hacen, lo que ocurre es que este genoma se asocia con proteínas básicas o con iones con cargas positivas que le permiten neutralizar esas cargas negativas, entonces se puede enrollar y meterse adentro de la cápside. Y ahora vamos a un punto que es importante, es un poco tedioso, pero después lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la cursada,
que son los tipos de genoma que tienen los virus. Dijimos que básicamente son virus de ADN o virus de ARN, pero hay un montón de variaciones dentro de cada uno de estos genomas. Los más simples son los virus de ADN, que tienen un ADN doble, que es el que todos conocemos, que puede ser lineal, o también puede ser circular. Y hay un caso, como los hepatnavirus, que tienen un genoma de ADN doble, circular, incompleto. Ven acá que le falta una partecita de la cadena. Tenemos virus con ADN simple, que también puede ser lineal o circular, ¿sí? Entonces ADN doble, ADN simple con sus variaciones. Y después tenemos los genomas, los virus con genomas de ARN, y acá sí que hay un montón de variaciones. Tenemos los virus que tienen ARN doble, y este ARN doble puede ser segmentado, o sea que tienen varios fragmentos de ARN doble. O puede ser ARN simple, y este ARN simple puede ser positivo. ¿Qué queremos decir cuando decimos un ARN simple positivo? Es el que va en el sentido, como les recordó Caro temprano, que va en el sentido de 5' a 3', ¿sí? En el sentido lógico. Tenemos virus que tienen un ARN positivo diploide. ¿Qué quiere decir diploide? Que son dos cadenas que van en el mismo sentido. Una va de 5' a 3' y la otra va de 5' a 3'. Es decir, no son antiparalelas. Las dos van en el mismo sentido. Eso quiere decir ARN positivo diploide. Son dos cadenas positivas. Y también tenemos genomas de ARN simple negativo, que quiere decir que el genoma no va en el sentido usual de 5' a 3', sino que va al revés, va en sentido 3' a 5'. Y estos tienen, cada uno de estos virus tienen estrategias para replicarse distintas. A su vez, el ARN negativo puede ser segmentado, tenemos acá varios fragmentos de ARN, puede ser segmentado ambisentido, donde el sentido de la replicación, en un sector va 5' a 3' y en el otro va de 3' a 5'. Y también tenemos los de ARN negativo no segmentado, que sería un poco más simple. Esas son todas las variaciones que tenemos de los genomas. Ahora es mucho para una sola clase, pero después vamos a ir viendo en cada tipo de replicación qué estrategia utilizan estos virus para replicarse. Y ahora ya casi llegando al final, vamos a ver cómo se clasifican los virus. La taxonomía más vieja es la taxonomía linneana por Carlos Linné o Linné, que clasifica a los seres vivos en distintas jerarquías. Hasta hace poco los virus, el taxón más alto, la clasificación más alta que lograban era la de orden. Esta clasificación lo que hace es agrupa a los individuos según sus características anatomomorfológicas, ¿sí? Y la clasificación más alta a la que llegaban los virus era el orden. Desde el 2018-2019 se fueron agregando otras clasificaciones. Antes los virus no tenían ningún reino, ahora se los clasifica en reino y también en dominio, o sea que tienen la clasificación igual que cualquier otro ser vivo, ¿sí? Entonces, la clasificación más baja sería la especie, que está incluida en géneros, estos géneros en familias, las familias en órdenes, clase, filum o división, el reino y el dominio. A ver si... Esto es un punto importante también. ¿Cómo nombramos a los virus? Con respecto a su clasificación. Cuando hablamos de la especie, por ejemplo, acá tenemos el alfa herpes virus bovino 1, es el nombre del virus o el nombre del agente viral, ¿sí? De la especie viral. Cuando hablamos de género, los géneros terminan en virus. Por ejemplo, el alfa herpes virus bovino pertenece al género varicelo virus. Algunos géneros se clasifican en subfamilias, como en el caso de los herpes virus, tenemos la familia alfa herpes virinae. Las subfamilias terminan en virinae. A su vez,
Estas subfamilias están contenidas en una familia, por ejemplo, la herpes viridae, o sea que las familias terminan en viridae. Y, a su vez, estos virus pertenecen a un orden que es el orden herpes virales. O sea, los órdenes terminan en virales. Y esto es importante porque cuando les preguntamos una familia viral, no nos pueden decir herpes virinae porque no están hablando de una familia. Si le preguntamos un orden, tiene que decir herpes virales, picorna virales, tienen que estar bien denominados. Sandra, una pregunta, disculpa, Sí. de la diapo anterior. Acá May pregunta, ¿en qué sentido van los ARN dobles segmentados? Los ARN dobles segmentados son cadenas antiparalelas. Si una va de 5' a 3' y la otra de 3' a 5'. Después, para la replicación, los virus de ARN doble solamente van a utilizar la cadena positiva, pero son dos cadenas antiparalelas, complementarias, es lo que quiero decir. ¿Se entiende? Dice que sí, que gracias. Bárbaro. Esto es un ejemplo de la clasificación taxonómica de los virus. Los virus, existe un comité, que es el Comité Internacional de Taxonomía Viral, que va clasificando los virus, y esto lo van renovando continuamente. Como les decía, hasta el año 2017-2018 era bastante lindo entrar a la página porque era fácil encontrar lo que buscábamos, porque llegábamos solamente al orden. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos alfa herpes virus bovino 1, género varicelovirus, familia alfa herpes virinae, y terminaba acá en el orden herpes virales. Ahora ya no es muy lindo entrar a la página porque se fueron agregando todas estas clases, filum, reino, rean, que es el sinónimo de dominio, y es bastante, va haciéndose cada vez más compleja porque los virus, digamos, van evolucionando y se van creando nuevas clasificaciones. Pero bueno, cuando tienen dudas de un nombre de un virus o de su clasificación, pueden entrar al ICTV, al comité, a la página del Comité de Taxonomía Viral, y si pueden se sacan la duda. Y por último, tenemos otra clasificación que ahora vamos a dejar acá, en la diapositiva siguiente, que vamos a ir viendo también a partir de la próxima clase, y es la clasificación de Baltimore. David Baltimore es este señor que clasificó a los virus según las características de su genoma y el mecanismo que utilizan para producir ARN. Además de haber ganado el premio Nobel por descubrir, que creo que Caro también se los mencionó hoy, la transcriptasa reversa. Esta es la clasificación de Baltimore, que clasifica a los virus en 7 clases de acuerdo a sus estrategias de replicación, de acuerdo a cómo todos los virus llegan al ARN mensajero para producir sus proteínas. ¿Sí? Y vamos a ir viendo a partir de la clase que viene todas estas clases, cada una con su genoma. Y creo que acá terminé. Sí, suficiente. No sé si tienen alguna pregunta, a ver si dejo de compartir y las puedo ver. Bueno, vemos si hay alguna pregunta. Buenísimo, Sandra.